Padre, hoy reconocemos que tu presencia nos ha acompañado como ese Padre bueno, Señor, que aún si nosotros te hemos pedido pan, Señor, no nos vas a dar otra cosa diferente o mala, sino algo mejor, Dios. Ahora que nos permites estar en este lugar para aprender no solo a cómo ser mejores personas, sino a cómo ser hijos dignos, Señor, de tu llamado, dignos de la vocación que nos has dado, dignos, Señor, del precio que tú pagaste con tu Hijo en la cruz. A ti queremos darte honor, gloria, alabanza, Señor, y pedirte que nos acompañes y acompañes los corazones de los que quedamos aquí escuchando tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, usted está ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una exposición no breve, pero tampoco tan extendida por cuestión de tiempo. Yo de antemano quiero decirle que posiblemente usted leyó o ha leído o leerá este pasaje y usted dirá, esto no tiene nada que ver con el tema que me enseñaron. Entonces recuerde que la Biblia tiene una sola interpretación y algo es acertado el título que usted tiene ahí en su Biblia, y es que va a hablar del ministerio de Pablo a los tesalonicenses, pero en lo que le llaman en una estructura profunda, en una aplicación. El Señor quiere mostrar de qué manera el apóstol Pablo nos puede enseñar a ser o a tener una autoridad familiar. Él va a nombrar a los dos, como la nodriza está hablando de las mamás, y como el padre va a hablar de la autoridad familiar, de las autoridades familiares. Recuerde que en septiembre hablamos algunas nociones, principios y generalidades acerca de la autoridad directa de Dios como la máxima autoridad, de su palabra como la autoridad en la tierra, como Jesucristo como la autoridad igual, que teniendo la misma autoridad. Hace 8 días estuvimos en el capítulo 13 de Romanos viendo algunos principios de por qué someternos a las autoridades, y veíamos razones en las cuales Dios estableció la obediencia, el respeto, el honor. Gracias a Dios porque esta semana con algunos pudimos ver esa idea de dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que nos quedan de los próximos domingos de octubre, vamos a hablar de las autoridades delegadas, vamos a hablar de cuál es la autoridad de la casa. Entonces yo no voy a hablar, y no quise traer temas, por decirlo de alguna manera, como los que muchos conocemos de Efesios capítulo 5, de que la esposa sométase. Lo voy a hablar de una manera más general en el sentido de la paternidad. Entonces usted tiene ahí en su título, vamos a hablar de la autoridad familiar, la autoridad en la familia. Y el tema, precisamente usted tiene allí, cómo se hace, cómo se gana, se ejerce y también se pierde la autoridad en la casa. ¿Usted cree en eso? ¿Que la autoridad se puede perder? Claro que sí. Hacer presencia con el evangelio mantiene la autoridad en los hijos. Yo, para introducir a este tiempo, pues van a haber algunas preguntas que usted, obviamente que el texto quieren dejarnos, es decir, nos quiere inquietar el texto, y muchos de los textos nos quiere dejar con algunas inquietudes. Aquí hay algo interesante. Y como no van a estar los niños, usted tiene que preguntarse, y bueno, yo sé que aquí no todos tienen hijos niños, hablando de pequeñitos, algunos posiblemente no sé si, pero parte de esto, ¿cómo nos ayuda a ver la autoridad de los padres de familia aún después de? Porque va a hablar mucho del testimonio. ¿Cómo fungimos la autoridad en la familia? ¿Qué qué deudas tenemos nosotros en cuanto al respeto, la honra y el honor que se le debe dar a las autoridades dentro de la familia? ¿Cómo se gana la autoridad? Yo quiero que usted recuerde y piense por un momento en una anécdota, en algo específico de cómo sus padres generaron admiración en la manera de ejercer autoridad. Puede ser para bien o para mal. Algo que usted diga, mi papá tenía autoridad era porque. Yo quiero compartir algo, y mi papá tenía una situación en la cuestión de puntualidad, y él me enseñó y me mostraba que muchas veces lo que es puntual y punto, decía él.
Entonces para mí él ganó mucha autoridad y se ganó en el buen sentido, mi respeto como autoridad en el cumplimiento, en la responsabilidad, en la puntualidad. No sé si usted tiene algún ejemplo. Obviamente yo también tengo cosas malas que contar de mi papá, pero contemos lo bueno. Algo bueno tenemos que tener los papás, ¿cierto? ¿Alguien? Paola. Yo recuerdo que cuando estábamos como de la edad de Manuela o menos, salíamos, nosotros no vivíamos con mi papá, pero mi mamá en ese entonces pues, fue la autoridad y nosotros estábamos jugando con los niños, con todos los niños de la cuadra. Y mi mamá se paraba en la puerta de la casa y nos llamaba, pero a gritos. De alguna manera ella se ganó esa autoridad porque a mí no me gustaba que hiciera eso. Entonces apenas yo la veía en la puerta, yo le decía vamos, antes de que de alguna manera nos avergonzara con los niños. Eso lo veo yo como fea la actitud, pero ahorita me sirve, porque cuando yo voy a salir a llamar a Manuela o le pido el favor a Juan que la llame, yo le digo, llamada, no grité, simplemente dije, Manu, pero no Manuela. No, entonces, de alguna manera, una autoridad que en su momento no fue buena, pero a mí, para lo que yo ya soy una mamá, me sirve. Muy bien, y pudiéramos contar muchísimas anécdotas. Yo sé que usted tiene las suyas ahí. ¿Cuántas de esas maneras en las cuales nuestros padres y otros ganaron la autoridad en nosotros fue a las buenas o a las malas? Algunos a las buenas, algunos a las malas, ¿cierto? Pero cuando yo quise poner y puntualmente la pregunta que yo tengo acá es admiración. Si usted mira, pues muchos ejercieron y fungieron la autoridad como padres, pero no generaron admiración en nuestra vida. De alguna manera dejaron una marca y no hicieron diferencia. Esto tiene que ver mucho, que como padres tiene que ver con la percepción que tenemos que dejar de autoridad, y más aún si nosotros somos conocidos como hijos de Dios, como cristianos, como alguien que está en el camino de Dios. Yo sé que usted dirá, uy, qué carga, qué situación tan pesada, pero yo creo que lo considere muchísimo, no como una carga, sino como algo que el Señor nos da. Dice el versículo 4 aquí en el material, en el texto, nos habla de que el Señor nos confió el Evangelio. Es decir, fuimos dignos de su confianza para darnos la tarea, la responsabilidad de compartir el Evangelio. Como esto tiene que ver mucho con iglesia y la iglesia tiene que ver mucho con la familia en la fe, pues va a ser muy aplicativo a la familia en los dos sentidos, la familia en la fe y la familia como autoridad familiar. Ahora piense por un momento en los padres modernos. Yo quise traerle a su mente anécdotas. Ahora piense un momentico de qué manera ganan o pierden los padres modernos la autoridad. ¿Qué diría usted? Una opinión ahí que le salga de lo que esté pensando en este momento. Los padres modernos, pudiéramos tipificarlos de aquellos que llevan más o menos 13, 12, 15 años de papás y menos, ¿no? Los más viejitos ya, los que ya llevan más de 15 años de ser papás. No sé si se ha dado cuenta de la manera de ejercer la autoridad de los padres hoy en día, y es que muchos no precisamente hacen presencia en la vida de sus hijos, sino por el contrario, es tratando de quitarse la responsabilidad o alejarse de la responsabilidad, llámelo usted por medio de abuelos, guarderías, tecnología. En estos días me daba cuenta lo dañino que es la tecnología para un niño menor de 6 años, y que muchas veces un papá para que no le haga pasar vergüenzas en el centro comercial, lo más fácil es darle el celular, así el niño se para en las pestañas. ¿Ha pensado usted en eso un poquitico? En la manera en que nosotros perdemos o ganamos la autoridad familiar. Yo quiero que se dé cuenta y vaya conmigo al versículo 1, y yo quise hacer una aplicación interesante. Cuando el apóstol Pablo habla en el versículo 1 del capítulo 2, usted se va a encontrar muchas veces, si usted mira el versículo 1, habla de como sabéis, vosotros mismos sabéis. Versículo 2 vuelve y lo nombre como sabéis. Versículo 5 como sabéis. Versículo 11 también sabéis. Y varias veces va a decirle, ustedes son conscientes de esto, pero no lo aplican, no lo viven, no lo practican. Entonces esta carta es muy tierna, muy amorosa,
y Pablo quiere atreverse a dar su ejemplo de cómo fue el trato de él con ellos para que ellos le hablaran a la iglesia de segunda generación que estaba allí en ese lugar en Tesalónica. Dese cuenta el versículo 1, por favor. ¿Por qué hablo yo en el tema? Y me basé en el versículo 1 para entender el tema, porque precisamente dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra ¿qué? Visita a vosotros nos resultó vana, vacía, inoficiosa. Pero yo quiero hacer mención de la idea de la visita. Es decir, si usted mira Hechos capítulo 16, 17, es Pablo visitando la iglesia en Tesalónica y no pudo durar mucho. El mismo versículo 2 dice por qué, y usted mira, y si quiere cotejar la historia de la iglesia, usted puede cotejarla en la consideración de que Pablo no pudo durar mucho tiempo en Tesalónica. Es decir, en el buen sentido, la parió, es decir, hizo nacer la iglesia y la tuvo que dejar abandonada. El cargo y el peso que tenía Pablo paternalmente hablando, les dijo: es necesario ir a hacerles una visita. A esto, en la aplicación, yo quiero que usted lo considere muchísimo, que es la manera en la cual nosotros hacemos presencia en la vida de nuestros hijos. Yo quise poner una frase allí en el boletín, y es precisamente que muchas veces nosotros podemos estar en el mismo lugar con nuestros hijos y no estar haciendo presencia con el evangelio en la vida de ellos. Yo le quiero hablar a usted, a cada uno de ustedes, papá de niño de 3 años, de 5 años, como el de 25, 30 y en adelante, que sé que aquí están. Muchos no hacemos presencia, no estamos ahí para hacer presencia en la vida de los hijos. Para conectar el tema con nuestra realidad, ¿cómo normalmente los padres hoy pretendemos y creemos que estamos haciendo presencia en la vida de nuestros hijos? ¿Y cuál fue la recriminación que posiblemente a usted se le vino a la mente cuando quiso hablar de cómo su papá ganó la autoridad? Muchos padres, ¿cómo hacen presencia en la vida de hijos hoy? Esta es la más fácil, ¿cierto? Y pueden estar allí en el mismo hogar, en la misma casa, y yo estoy hablando a la iglesia y el Señor quiere hablar a la iglesia, aún para aquellos que conocemos del Señor. Muchas veces nos dejamos contaminar sanamente por el mundo y nos dejamos llevar que todo lo material, y pensamos que si le damos lo material y le damos una carrera a nuestros hijos es lo más importante. Y yo no quiero que usted me malentienda, por favor, de que darle una carrera a un hijo no es valioso, no es importante. Pero usted y yo, como creyentes, para ganarnos la autoridad familiar, para ejercer una autoridad familiar, lo primero que tenemos que hacer, dice el versículo 2, es anunciar el evangelio. Nosotros nos hemos dejado contaminar de que nuestra vida y nuestra rutina se nos va muy materialmente, superficialmente. Ahora hay algo interesante. Pablo envía a Timoteo a Tesalónica, para poner en contexto, para contar la noticia a la iglesia de que muchos cristianos estaban soportando con valor la persecución, pero que ellos estaban con una lucha, y era que algunos que habían muerto, recuerde que el énfasis principal de las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses, ellos están cuestionando la segunda venida del Señor. Por eso en cada una de sus 2 cartas Pablo tiene que hablar tan explícitamente de este tema. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdiendo la esperanza de que, ¿cómo así? Yo creo en Jesucristo, pero ¿qué pasó con el que no creyó y murió, o con el que no conoció? Y parte de lo que Pablo le quiere decir, ya ellos, de eso solo se encarga el Señor, y eso está en la sola y plena sabiduría de Dios. Pero encárguese de los que están vivos. ¿Por qué se cuestionan de los que están muertos? Usted mira Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro. Nosotros desgraciadamente tenemos que esperar a llegar a morir, por decirlo así, para ahí sí pensar en el alma de nuestros hijos, de nuestros familiares. Todo esto parte de la iglesia estaba perpleja, creyendo que estos últimos que habían muerto no iban a verse beneficiados de la venida del Señor. Y es por esto que en este capítulo, en el capítulo 2, se va a dedicar principalmente a vindicar la esperanza para los creyentes. Y él dice: la esperanza es prácticamente
vea la esperanza en cada persona que está viviendo su vida de fe como un anuncio y un testimonio del Evangelio. Esto es lo que quiere llevar Pablo a la iglesia a considerar. Y esto es una de las luchas que tenemos nosotros como iglesia, y ahorita Jorge me llamó la atención y el tema se pudo dar de esta manera para todo. Jorge decía que cuando nosotros le hemos hablado a nuestra familia de que Cristo murió de que el Señor lo ama, de que son pecadores, y a veces nos limitamos a que sea solo con la situación del testimonio, y tiene que ver con el testimonio, pero tiene que ir acompañado. Romanos capítulo 10 nos decía hoy, tenemos que predicarles la palabra, tenemos que buscar un medio para que ellos oigan por la fe la palabra de Dios. Aquí nos podríamos de alguna manera poner a reflexionar y de una manera introspectiva pensar de qué manera podemos decir que lo estamos haciendo bien o mal. ¿De qué manera podemos decir que lo que hacemos lo hacemos con una buena o una mala intención? ¿Cómo marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos de manera espiritual? Posiblemente nuestros esfuerzos se han encaminado más para marcar la diferencia en nuestros hijos a través de lo intelectual, a través de lo económico, pero no hemos considerado de qué manera marcar la diferencia en lo espiritual. Yo creo que el hecho de que usted y yo hayamos llegado a este camino del Señor tiene que ver con algo de no dejar que las almas de nuestros hijos y de muchos familiares se vayan a la eternidad sin el Señor. Entonces usted tiene ahí en el bosquejo del boletín, vamos a hablar de las formas de hacer presencia al anunciar el Evangelio. Hay formas, y es formas de testimonio para Dios, testimonio para nosotros mismos y testimonio para los hijos. En el segundo instante vamos a estar mirando el llamado de hacer presencia al alentar al Evangelio, alentarlos en el Evangelio y alentarnos a nosotros mismos en el Evangelio. Y por último, en los últimos versículos son los resultados de hacer presencia al orar por ellos y esperar y aguardar que la misericordia del Señor los alcance. El primer punto clave para hacer presencia en la vida de los hijos con la autoridad del Evangelio tiene que ser anunciando el Evangelio, pero lo anunciamos siendo modelos de autoridad. De esa manera hacemos presencia, y se presencia el Evangelio cuando somos modelos en todo sentido. Es un imperativo de hacer presencia como autoridad en los hijos de Dios. Vaya, mira el versículo 2, son los versículos 1 y 2. ¿Y qué es lo más difícil de anunciar el Evangelio a los hijos? ¿Qué es lo más difícil que cree usted que es anunciar el Evangelio a los hijos? Muchas veces de hacerlo de boca es muy fácil, pero el punto es llegar a ser modelos. Y no solo modelos, y ahorita el segundo punto nos va a hablar, tenemos que ser ejemplo. Y cuando nosotros somos modelos y ejemplo, que son cosas totalmente distintas, somos modelos, damos ejemplo, ellos van a imitar. Dese cuenta, en el versículo 2, nosotros queremos esto que Pablo plantea a la iglesia de cómo fue el Evangelio para ellos. No es algo que se predique hoy en las iglesias. Hoy no se quiere ese Evangelio del versículo 2. Y hemos visto en contables ocasiones de con qué tanto esfuerzo es necesario. Y yo no le estoy diciendo esfuerzo para ganarse la salvación, sino esfuerzo por el camino estrecho en el cual nosotros debemos caminar. Versículo 2 dice, pues habiendo antes, me llama la atención que el versículo 1 viene diciéndonos que él hizo presencia a través de la visita y no fue vana, porque todo lo que va a explicar fue los resultados. Y al final, usted mira el versículo 20, que no me voy a extender allá en la predicación, dice que ellos mismos fueron el resultado de esa visita. Y parte de lo que nosotros tenemos el fruto del vientre en nuestros hijos, pero nos falta el fruto de nuestra fe para nuestros hijos. Versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ¿qué? Ultrajados en Filipo, como sabéis, es decir, ellos eran conscientes de lo que había pasado, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Aquí hay algo importante. Dese cuenta que anunciar el Evangelio no es fácil. El versículo 2 nos está planteando que anunciar el Evangelio a nuestros hijos no va a ser fácil.
Primero, porque se requiere de denuedo para vivir en un mundo en contracorriente. Nosotros como cristianos siempre vamos a ir en contra de la corriente de muchas cosas. Y dice que no solo el modelo de ser modelos y padeceremos, siendo ultrajados, sino también estaremos, ojo, dése cuenta que el Señor no se equivoca, en medio. Haga de cuenta que no es solo ir en contra de la corriente, sino que estamos rodeados de gran oposición. Ahí usted tiene que para el testimonio de Dios, para darle testimonio a Dios, debemos padecer ultrajas o ser ultrajados, pero en ese sentido que hemos de ser, por decirlo así, contrarrestados, hemos recibido el denuedo. Me gusta es porque no le dice sea valiente, tenga denuedo, sino Pablo dice hemos recibido valentía. ¿De quién? En Dios. Esto es una tarea que usted y yo, el anunciarle el evangelio a nuestros hijos, no lo estamos haciendo solos. El Señor nos ha dado la valentía para vivir en este mundo de esa manera. Y cercados en gran oposición, termina diciendo el versículo 3. Yo creo que saltemos un momentico al versículo 4 porque habla mucho del testimonio para con Dios. Y dice, sino que según fuimos aprobados, ¿por quién? Por Dios. Es decir, usted no eligió, no llamó, no pidió llegar al camino de Dios, sino el Señor de alguna manera lo llamó, pero lo llamó para ser aprobado y Él es quien prueba su corazón. Termina diciendo el versículo 4, ¿cierto? Dice, así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La lucha, la guerra, la oposición, es que muchas cosas que nosotros tenemos que hacer van en contracorriente de ir en contra de Dios. De esa manera, yo quiero que usted contemple que en el versículo 5 al 6, el Señor va a hablar que todo esto, desde el versículo 3 y los versículos 5 al 6, va a hablar de un testimonio para sí mismo, para un testimonio a conciencia. Es decir, esto usted y yo no nos podemos engañar, aunque recibimos oposición, tenemos situaciones en contra, pero de alguna manera tenemos que entender que todo esto, la valentía que se requiere, el denuedo que se requiere, tiene que ver muchísimo, no tanto con la oposición, sino que la lucha la tenemos con nosotros mismos. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Hay una razón, y esa razón es porque nuestra exhortación no procedió. ¿De qué? De error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo se atreve a hablar de su ministerio, que la intención que él tenía. Recuerde que toda la desesperanza que está sufriendo la iglesia en esa época y muchas de las desesperanzas que tenemos nosotros como iglesia son por testimonios de personas que están diciendo que la fe en la cual usted y yo creemos es falsa. Me gustaba estos días una palabra cuando se habla del chisme, que un chisme lo dice el envidioso, lo oye un tonto y lo divulga un estúpido. Y muchas veces nosotros, por redes sociales, por muchas cosas, estamos siguiendo cosas, escuchando y diciendo sin haber tenido fundamentos en lo que el Señor ya nos ha dado como convicción. Versículo 3 nos habla de una integridad de parte del apóstol Pablo, y es lo que usted y yo tenemos que hablarle a nuestros hijos. Este es un desafío a una generación donde todo lo relativiza. Ser bueno ahora es relativo. Decir cosas buenas, decir la verdad es relativo. Porque si te ofende a ti la verdad, entonces no es buena. Y el Señor tuvo que enfrentar, y el evangelio y el cristianismo y los profetas y los apóstoles tuvieron que enfrentar esa contracorriente. Dice que todo esto lo hacía Pablo en el versículo 4 para agradar ¿a quién? A Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que anunciar el evangelio en integridad a nuestros hijos, de ir en contra de una generación que le cuesta vivir con integridad. Y yo quiero que usted y yo seamos más conscientes, porque al de afuera no se le exige integridad porque no conoce la verdad de la palabra de Dios, y todo a ellos se les pasa fácil. Pero usted y a mí tenemos el hecho de ser integrales, de ser honestos en el trabajo, de ser fieles en la congregación,
de ser sinceros en la casa, y es una demanda que usted posiblemente va a decir abrumadora, es abrumadora, pero no es abrumadora cuando dice que el denuedo está en Dios. Aquí hay algo interesante en los versículos 5 y 6. Todo lo que pasó y la desesperanza que se generó en la iglesia precisamente era porque querían adular, y esta semana estuvimos hablando un poco de adulación, querían adular y congraciarse con los hombres, y los falsos maestros que habían llegado a Tesalónica estaban dando palabras con lisonjas, es decir, estaban adulando a la iglesia, pero a la vez esa lisonja les estaba llevando a tomar una posición de desesperanza. Y el versículo 5 vuelve y le recuerda: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Y vuelve y les recuerda: ¿cómo sabéis? Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Lo de los falsos maestros, los falsos profetas, para nosotros no es nuevo. Ya se estaba viviendo en Tesalónica, y muchos estaban engañando a la iglesia trayéndoles mensajes, pero eran mensajes que buscaban dinero. Y el apóstol Pablo les dice: yo no estoy trayendo aquí avaricia. Y se atreve. Aquí no está tomando el nombre de Dios en falso, sino está en vano, sino está diciendo: yo me atrevo a decir que todo lo que he hecho por la iglesia en Tesalónica es Dios mi testigo. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted tiene que exhortar, reprender, disciplinar a su hijo, usted dice: yo lo hago por su bien, ¿cierto? Y esas palabras su hijo no las recibe de la misma manera. Pero me estás pegando, qué bien me puede traer que me pegues. Y parte de lo que Pablo les está diciendo es algo similar. Les está diciendo: lo que yo les he dicho es para su bien, y no por eso no quiere decir que Dios no sea mi testigo. Y termina diciendo los versículos 7 al 10. Aquí hay algo importante, y es la predicación, el anunciar el evangelio tiene que ser precedido por una vida de integridad, por una vida en la cual nosotros nos atrevamos valientemente a sufrir y a costear los sacrificios. Pero ahora dice: yo te creo que tú me hablas de un evangelio si tu manera de hablar, de comportarte, de vivir es literal a lo que me estás comunicando. Yo creo que es uno de las crisis en cuestiones de integridad hoy en día, y es la incoherencia. Muchos de nosotros en este lugar, y cada uno de nosotros, profesamos muchas cosas y nos atrevemos a hablar muchas cosas, pero en el momento de vivirlas tal cual, ni siquiera como lo dice la palabra, sino como nosotros lo profesamos, no alcanzamos. Ahora, en el trato que tenían, parece ser que estos falsos maestros del gnosticismo les habían llegado con ciertas posiciones autoritarias. Estoy hablando de autoridad en el tema. Y por último, el Señor a través del apóstol Pablo le quiere decir: la verdadera autoridad como padres se gana, versículo 7, ya voy allí. ¿Cómo se gana? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Si usted mira, lo que el Señor está diciendo es que la ternura dentro de la familia para ganar autoridad es un mandamiento de parte de Dios. Pero es que a mí me enseñó mi papá así. Y a veces le decimos: y yo soy así, ¿qué? Y de malas. No, es que no es de malas. De malas sí está es usted, porque usted es el que tiene que cambiar. Entonces, parte de esto empieza a verse que el testimonio para los hijos no solo es una cuestión de conciencia, no solo es una cuestión delante de Dios. Yo le pregunto, si usted, y no le vayan a preguntar a Valeria, porque si a su hijo le preguntaran si usted es tierno, no si usted es responsable y si da para el mercado, sino si usted es tierno para con ellos, y si no le preguntara a alguien, le preguntara a Dios mismo si usted es tierno. Ahora, la ternura también se representa en el versículo 7, dice que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Usted se ha dado cuenta que los animales cuidan a sus hijos, a sus cachorros? Pero muchas veces no es con ternura. ¿Usted ha visto a una osa, a una leona alzando sus cachorros? Eso es el mordisco, el
colmillo y muchas veces terminan haciendo daño. Cuidan sí, pero no con ternura. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la autoridad la ganamos. Aquí hay una manera de, nosotros o nos imponemos a las malas y podemos imponerles muchas cosas a nuestros hijos, o les anunciamos el evangelio de la gracia, tal como lo recibimos de Dios, con ternura. Versículo 8, esa ternura también se tiene que ver en hacer crecer. Cuando habla de grande es porque se puede hacer crecer el afecto por vosotros. Me llama la atención algo. ¿Con qué compara el anunciar? Aquí no lo llama anunciar, sino lo llama el entregar. Es decir, el punto uno, el punto inicial, el punto principal es: usted gana la autoridad anunciándole el evangelio. Pero dice él, no solo hubiera querido entregar el evangelio, sino también la propia vida. Es decir, hay dos connotaciones. Usted y yo entregamos lo más valioso, que es el evangelio, y algo que está equiparado, es un sacrificio de vida. Aquí se va a connotar las ideas de no solo lo espiritual, pero me llama la atención que todos los argumentos del versículo 1 hasta el 8 han sido de anunciar el evangelio desde lo espiritual. Ahora, los versículos 8 en la mitad en adelante va a hablar de la connotación del sacrificio de vida, con ternura, con cuidado, con afecto. Pero el versículo 8 termina diciendo, el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, ¿de qué? De nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vuelve y le recalca: os predicamos el evangelio. Dese cuenta que el apóstol Pablo tuvo que mencionar 3 veces de distintas maneras: anunciamos el evangelio, entregamos el evangelio y predicamos el evangelio. Esto tiene que ver mucho con lo que hablamos, con cómo tratamos y lo que vivimos. El ser ejemplos, el ser modelos y el ser imitadores. De esa manera nosotros podemos hablarles con autoridad a nuestros hijos y anunciarles la buena noticia en la cual nosotros creemos. Ese sacrificio, ese trabajo y esa libertad me gusta, porque habla de algo que usted y yo deberíamos tener y tenemos que tener en cuenta como parte de vida. No ser gravosos. Usted se ha dado cuenta que hoy en día muchísimos padres que no guardaron para su vejez, que no cuidaron su vida, que no cuidaron sus puestos, no cuidaron su economía, hoy son gravosos para muchos hijos, y que muchos hijos terminan atesorando para sus padres y no sus padres para sus hijos. Ahí no hay libertad. Cuando se habla de la gravedad, es que hay algo que no está en libertad. Esto es lo que está diciendo Pablo que estaba pasando. La iglesia, me llama la atención que estaban juzgando, los falsos maestros estaban juzgando que todo lo que hizo Pablo lo había hecho por interés monetario. Y Pablo está diciéndole: ustedes saben, ustedes son testigos también de que yo vine aquí y trabajé de día y de noche, con sacrificio, con esfuerzo, con valentía. Todo esto tiene que ver con el testimonio y la integridad de vivir el evangelio como el testimonio de la autoridad familiar. No nos basta solo con saber versículos, no nos basta solo con venir a la iglesia, sino tenemos que vivir, modelar, predicar, anunciar las buenas nuevas. Usted hasta este momento no se ha dado cuenta cuáles son las buenas nuevas. Si usted mira los versículos 14 al 16, el versículo 16 termina que todo lo que es predicar el evangelio fue omitir o hacer que no llegara la ira del Señor hasta el extremo hacia ellos. Cuando hablamos de hacer presencia en la vida de nuestros hijos, tenemos que considerar entonces hacer presencia al anunciar el evangelio. Pero no solo lo anunciamos, y parte de esto les está diciendo: haga un acompañamiento. Las madres cuidan, dice allí, ¿cierto? Que como la nodriza que cuida, que da su vida, que trabaja, todo esto está en relación con la maternidad. Pero ahora el versículo 11, quiero terminar en el versículo 11, si voy a saltar al versículo 11, y dice: así como también que sabéis. Nuevamente Pablo les recuerda
que ellos ya sabían y habían visto lo que él, ojo, yo quiero que usted siga entendiendo que este pasaje es una cuestión aplicativa. Él no era el padre de ellos, ¿cierto? Y no es para decir es que era su padre espiritual, sino que la manera, ojo a esto, que hay algo interesante. Pablo está utilizando la maternidad y la paternidad para defender su ministerio. Lo que yo quiero hacer que usted connote es que lo que hizo Pablo, tomando el ejemplo de la maternidad y la paternidad, es lo mismo en lo cual nosotros tenemos que movernos para ganar la autoridad familiar. El versículo 11 dice: así como también sabéis de qué modo, ¿como quién? Aquí hay 4 tareas que usted y yo debemos acompañar a que nuestros hijos realicen. Y más allá de realizar, es un acompañamiento de un llamado, siendo ejemplo para presenciar la autoridad familiar en la casa. Es el llamado de Dios a hacer presencia en la vida de nuestros hijos. ¿De qué manera? Exhortándolos. Y esa idea de exhortar, mis hermanos, no es regañar. Usted podría buscar en los originales y posiblemente encuentre, es un regaño con cariño, pero aquí la connotación de la palabra exhortación es animar. Recuerde que la iglesia estaba desanimada, se estaba viendo ya como que el Señor no regresa, para que nos metimos a la fe cristiana, los que murieron no tienen esperanza, entonces si los que murieron ya, nosotros para qué, cuánto vale la pena estar en la vida cristiana y todo ese tipo de situaciones. El Señor dice: hágale un acompañamiento, animándoles a caminar en el camino del Señor. Pero no solo les anime, sino también les consuele. Si usted mira, y me llamó la atención mirando un comentario, que esta es la misma palabra que ya ustedes conocen o posiblemente conocen, y es la palabra paracleto, que es la misma idea del Espíritu Santo, y es la misma idea de que el Señor se fue y dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré a otro paracleto, otro que los va a acompañar, que va a estar en su soledad con ustedes, que los va a acompañar. Me llama la atención es que no los deja solo, como en que mire la situación de pobrecitos, anímelos, consuélelos, exhórtelos, sino sabe usted cómo le quita el desánimo a una persona. Versículo 12: dele un encargo, y dele un encargo de andar como es digno de Dios. Es decir, un cristiano desesperanzado, deprimido, no es un testimonio para un hijo. Haga de cuenta que usted es de los que lleva el cristianismo, o yo, somos de los que llevamos el cristianismo a nuestra casa con un desaliento, con una desesperanza, que a veces nos abrumamos ante los problemas y no buscamos a Dios y no nos acercamos a Dios y no nos damos cuenta que el Señor ha hecho presencia, hace presencia y hará presencia en nuestras vidas constante, permanentemente. Pero nosotros a veces, el cristianismo a veces se nos vuelve como una cuestión nominal, solo de nombre, y no llevamos cada uno de nuestros asuntos, de arreglar nuestros problemas, de esperar en las dificultades, de asumir nuestro desánimo con el gozo que el Señor nos dice: hay una esperanza de que el Señor regrese. Y ese es el Evangelio. El anunciar el Evangelio es decir que usted y yo estamos en esta tierra por un poco de tiempo, esperando a que nuestro Señor regrese. La iglesia tesalónica llevó a los extremos este tipo de doctrinas y dijeron: si el Señor, lo tomaron en 2 extremos, si el Señor viene pronto, pues no trabajemos más. ¿Y ya para qué? Porque el Señor viene pronto, entonces más bien nos vamos. Pero también lo tomó al otro extremo, de alguna manera, de decir: trabajemos a tal punto que descuidamos nuestra familia. Y no había una esperanza y no había algo que les dijera: el Señor vuelve. Exhortando como padres, hay algo interesante que sale de esta palabra de consolar y del argumento que utilizo yo para el punto 2 de acompañar. Si esto es a lo que nos llama el Señor, recuerde que usted y yo también constantemente nos ausentamos de la vida de nuestros hijos. Eso termina dañando la autoridad que debemos ejemplificar.
Y yo le estoy diciendo que no es que usted se tenga que ir de viaje 8, 10, 15 días. ¿De qué manera nos hemos ausentado? Esta semana leíamos en Génesis 35 de cómo el Señor hizo un altar para su familia. Cómo nos hemos ausentado de las lecturas, oraciones en el día, en la noche, no suyas, de su hijo, de su hija, de saber que llega desanimado, cansado, aburrido, que le han hecho bullying y que no sabemos cómo solucionar por medio de la palabra de Dios cualquier asunto. Nos ausentamos. Y yo quiero que usted tenga en cuenta que muchas veces usted puede ser, yo hablo con mucho respeto con mis hermanos que ya tienen hijos por fuera de la casa, que no dejen de visitar sin volvernos fastidiosos, ¿no? No nos ausentemos, sino hagamos presencia, no solo en hacer una visita, sino también en orar y predicarles el evangelio a nuestros hijos. Todavía hay esperanza para ellos que están vivos. Por ahí están abrazando a Andrés. Obviamente cuando pensé yo en esto había muchos ejemplos. Mi hermano Alberto Cortés también, que tiene hijos bastantes mayores, que no se les olvide una llamada. A veces uno por fuera de la casa se demanda mucho de que el hijo es el que tiene que honrar, y sí, pero el padre tiene que atesorar. No se nos olvide a nosotros como creyentes, son dos principios. No solo el hijo debe honrar, el padre debe atesorar. Termino, y parte de esto usted dirá: pastor, eso tan fácil que usted lo predica y tan fácil que se ve en el papel. Y usted dirá: yo lo he hecho, no se canse de hacerlo. Usted dirá: pero ¿cómo más lo hago? Busque las maneras. Pero parte de esto, el resultado no le corresponde a usted. El resultado le corresponde al Señor. Los versículos 13 hasta el 16, no quise utilizar los versículos 17 al 20 porque habla de la ausencia de Pablo en otra situación, pero me alargaba mucho. Hablaba muchísimo de aguardar la esperanza a que sean imitadores. Va a presenciar la autoridad familiar. ¿De qué manera? Cuando el apóstol Pablo dice: por lo cual, todo esto que nos habló de los versículos 1 al 12, dice: nosotros como padres suyos, sin cesar, ¿qué hace? Esto es lo que él mismo les va a decir en 1 Tesalonicenses 5, 18: orad sin cesar. Les está diciendo: acompáñenlos y aguarden la esperanza de que ellos se acerquen a Dios a través de la esperanza solo en Dios. El resultado solo está en Dios. Aquí hay una manera, aquí lo que Pablo está diciendo es que su oración era ¿para qué? Para que cada vez que usted le hable, le predique, le anuncie, le entregue la palabra de Dios, no lo vea como una cantaleta más, que su hijo no lo vea como un reproche, como un sermón, sino que se lo pueda recibir como lo que realmente es: la palabra de Dios en verdad. Y no se nos olvide creer, hermanos, lo que dice el versículo 13: la palabra de Dios es la que actúa en nosotros los creyentes, y el Señor nos ha llamado a ello, a que actúe la palabra en otros. Allí termina diciéndonos que es lo más complejo de esperar los resultados de ese proceso de acompañamiento. Es que muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, hay impaciencia, nos afanamos, y eso va a debilitar nuestro ánimo, nuestra esperanza, la esperanza que debemos aguardar. Dando gracias al Señor, confiando en la palabra, y tenga en cuenta que lo que le pasó a Pablo en los versículos 14, 15, yo lo resumí diciendo que debemos esperar aún en medio de la resistencia. Dese cuenta lo que pasa en el versículo 14 y 15. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es decir, hubo resultados en medio de esa dificultad, oposición que hubo, ¿cierto? Hubo resultados. Ellos terminaron siendo imitadores, pero dice el versículo en la segunda parte: las mismas cosas que ellos padecieron. ¿De quiénes? De los judíos, los cuales ¿qué hicieron? Mataron. Usted se puede dar cuenta que todo lo que él dijo en los primeros versículos, aquí está la gran oposición que se le estaba presentando, no solo a Pablo, sino a la iglesia en Tesalónica. Y es lo que muchas veces en la misma familia se va a levantar oposición, se va a ver resistencia,
no solo de sus hijos, sino de sus familiares, de que usted y yo queramos meter a nuestros hijos en la religión, en la fe, en el camino, como usted lo quiera llamar. Y dice que la familia, dice ahí que los mismos judíos mataron al Señor Jesús, y esto hace parte del Evangelio. Les recuerda que ellos eran culpables y mataron a los propios profetas. ¿Y qué hicieron con Pablo, Silvano y Timoteo? Los expulsaron, y todo esto, dice él, descansen en el Señor, porque no agrada a Dios, y tras del hecho se están oponiendo a todos los hombres que sí lo quieren hacer. Por último, dice él que todo eso se los impidieron para hablar a los gentiles, para que estos se salven, y todo eso termina diciendo que la predicación, el anuncio, el ejemplo, el testimonio del Evangelio los quería librar a ellos de la ira del Señor. Eso hace parte del Evangelio, donde nosotros podamos decir que cuando nosotros somos conscientes de que somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte, pues sencillamente estamos librando a nuestros hijos de la ira venidera. Esa ira no quiere decir que el Señor va a caer con fuego. La ira venidera es pasar una eternidad sin el Señor. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús nos acerca, hizo presencia en nuestra vida para que nosotros nos acercáramos confiadamente al Señor. Usted tiene ahí la conclusión, y es que la autoridad familiar se mantiene haciendo presencia en la vida de los hijos al anunciar el Evangelio como un ejemplo del llamado que tenemos de Dios para guardar la esperanza que solo por Dios llegarán a ser imitadores del Señor Jesús. Aquí hay responsabilidad humana y suya, o responsabilidad paternal, y soberanía del Señor en dar quienes van a dar respuesta a ese Evangelio. Yo sí quiero decirle algo, que si usted no predica el Evangelio a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, el Señor no va a tener con qué obrar. Curiosamente y providencialmente, Romanos 10 nos decía: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Si hay quien les predique, pues creerán, y si creerán, invocarán al Señor. De esa manera yo quiero preguntarle, en todo sentido, pero sobre todo en el sentido espiritual, y confrontarle a usted con este texto: ¿cómo haces presencia en el acompañamiento espiritual de tus hijos, independientemente de la edad? ¿Cómo estás haciendo acompañamiento? ¿Cuál es la presencia que estamos haciendo en la vida de nuestros hijos? Anunciar el Evangelio por medio del ejemplo es la mejor manera de ser modelo de que deben seguir nuestros hijos, conservando la esperanza que Dios tendrá misericordia de ellos por el buen acompañamiento que hagamos para hacer presencia en sus vidas. Señor, guíanos a que tu presencia no sea más que tangible, no sea real, para que esa misma presencia, Señor, la llevemos a otros, especialmente con la autoridad que quieres que tengamos de nuestros hijos o para nuestros hijos. Señor, recuérdanos que no es solo tener autoridad en lo material o en lo familiar o en cualquier otra incidencia, sino que la verdadera autoridad que debemos hacer es hacer presencia al anunciar tu Evangelio, darles a conocer las buenas noticias de que al creer tienen la esperanza de no pasar una eternidad fuera de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el cual tú llevaste tu palabra, que sea eso, Señor, tu palabra, y no buscando el agrado de los hombres, sino esperando, Señor, respuesta de los hombres, sino aguardando la esperanza bienaventurada de que tú regresarás en Cristo Jesús. Amén.